Ahora, en esta ocasión, vamos a estar hablando sobre la estructura y contenido de la cosmovisión bíblica. Es mucho lo que quedó pendiente de trabajar sobre el concepto de cosmovisión y su impacto en la cultura, pero eso requiere una extensión de tiempo mayor. Yo les exhorto a todos en la audiencia de que es un imperativo para poder crecer en Cristo y tener la infraestructura mental y espiritual para producir un arte de calidad, un arte genuino, un arte honesto respecto de la creación, no solamente un arte cristiano, religioso, sino un arte de valor. El poder crecer y entender cómo nuestra cosmovisión cristiana debe expresarse a través de las técnicas y los temas de las artes. Y un elemento fundamental de eso es profundizar en cómo funciona esa conexión entre el corazón, la cosmovisión y nuestro oficio vocacional particular. Ahora vamos a hablar, hemos hablado de cosmovisión, vamos a aplicarla a la escritura y hablar ya básicamente de la cosmovisión bíblica en sí. Primero tenemos una cita de Abraham Kuyper: donde quiera que un hombre esté, sobre cualquier cosa que aplique sus manos, en la agricultura, el comercio o la industria, o en cualquier cosa que aplique su mente, en el arte, la ciencia, o en cualquier otra cosa, siempre se encuentra delante de la presencia de su Dios y sobre todo debe tener como su meta la gloria de su Dios. Usted me dirá, ¿y qué pasa si la persona no es un cristiano? Si no es un cristiano, lo que es un rebelde impío que no está cumpliendo su obligación para con su creador. Eso es lo que quiere decir. Pero los impíos, los rebeldes, los inconversos, siguen delante de la presencia de Dios y están obligados a reconocer su condición de creador. Que no lo hagan es simplemente una rebeldía y cosecharán sus consecuencias. Si lo hacemos y reconocemos a Dios como quien Él es, tendremos el beneficio como criaturas de la sanación y la salvación que Él ofrece. Entonces, vamos a hablar sobre la estructura conceptual de la cosmovisión bíblica. El cristianismo tiene una cosmovisión propia. El cristianismo, aunque no es ni un sistema científico ni una filosofía, tiene con todo una cosmovisión propia, a la cual se mantiene adherido firmemente, tanto por lo que se refiere a su postulado fundamental de un Dios personal santo que se revela a sí mismo, como por su contenido de una religión de la redención. Es decir, la premisa fundamental, todas las cosmovisiones tienen un punto de partida a través del cual desarrollan una percepción de la realidad. En el caso de la revelación bíblica, ese punto de partida es Dios mismo, un Dios personal, santo, que se ha revelado a sí mismo. Y por lo tanto, ha dado a conocer un plan de redención. Eso quiere decir que el cristianismo no es una práctica de fe con el objetivo de reformar personas o la sociedad, sino con el objetivo de traer salvación y sanación al individuo y a los sistemas sociales. Es decir, es una práctica de fe con un objetivo soteriológico, con un objetivo de salvación. En resumen, se puede conceptualizar la cosmovisión bíblica mediante tres conceptos fundamentales: creación, caída, redención. Todo lo que existe, excepto Dios mismo, ha sido creado. Todo lo que existe participa de la caída
todo lo que ha sido caído es reclamado por Jesucristo para ser redimido en su reino. Nosotros vemos que en Génesis capítulo 1 se nos enseña la descripción bíblica de la creación. No lo vamos a leer por razón del tiempo, para poder abundar. Aquí vemos citas de Génesis 1:1, 1:26, 27 y Génesis 1:31. Sobre todo Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es decir, a pesar de la caída, la creación sigue siendo la buena creación de Dios, porque Él la evaluó así, y la criatura no tiene poder para obligar al Creador y alterarle la estructura de su creación. Entonces, siempre cuando hablamos de la creación, estamos hablando de la buena creación de Dios. La Biblia también nos describe en Génesis 3 la caída, que tampoco vamos a leer todos los textos, pero sí al final en el versículo 15, donde Dios promete que pondría enemistad entre Satanás y su simiente y la simiente de la mujer y los humanos. Por lo tanto, Satanás y los humanos siempre estarán en una pugna, porque vendría un humano que sería la destrucción de Satanás. Y el propósito de Satanás es manipular a los seres humanos para estimular rebeldía a Dios, y así se autodestruyan los humanos. Entonces, esa es una premisa fundamental de la existencia de la creación. La caída, textos en la Escritura que siguen describiéndonos la condición disfuncional en la que quedó para los seres humanos la creación debido a la idolatría que nutrió Satanás y que ellos generaron y que los llevó a una conducta pecaminosa en contra de su creador. Y la redención se nos describe ampliamente en las Escrituras. Y aquí estamos citando el pasaje de Colosenses 1, 15 al 20, del cual leemos la última parte. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito de Dios en Cristo fue reconciliar consigo mismo como creador todas las cosas, no las cosas espirituales, todas las cosas que componen su buena creación. Vimos cuando hablábamos del punto final de la historia humana, la consumación de la redención. Y aquí vemos en la última parte que las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su honor y gloria a ella. Es decir, todas las obras de arte de la historia humana que hayan sido producidas con la intención y guiadas por Dios mismo para ennoblecer la vida humana, tendrán acceso y continuidad entre esta era y la era venidera. En otras palabras, estarán en la nueva Jerusalén. Nos vamos a sorprender de la cantidad de obras de arte de todo tipo que estarán en la ciudad celestial como parte de la gloria y el honor de las naciones, que se llevará como ofrenda por parte de los creyentes de todas las naciones y de toda época y de todo tiempo y de toda generación. Entonces,
La cosmovisión tiene un impacto importante en la cultura. Es decir, la cultura de una nación, o lo que le llaman el conjunto de las instituciones y prácticas culturales de una nación, tiene como centro motor la cosmovisión de esa cultura. La cosmovisión que está en el corazón de la gente que vive ahí es lo que define el perfil de la cultura de esa nación, no de los dirigentes, sino del pueblo común, porque los dirigentes aplican técnicas e influencia para gobernar y dirigir a la gente común, muchas veces por propósitos egoístas de los dirigentes y no del bienestar de las masas. Pero lo que define la cultura en general de una nación es la cultura de la gente común y corriente, no la cultura de los líderes. Los líderes nada podrían sin el consentimiento de las masas y de la población. Así que si nosotros vemos aspectos disfuncionales en las prácticas culturales e institucionales de nuestra nación, los principales responsables no son los líderes, son la masa de la población que ha sido indoctrinada por mentiras que les permiten aprobar las directrices de los líderes. Porque si el pueblo se opusiera a las directrices pecaminosas, mentirosas y destructivas de los líderes nada podrían contra las masas de la nación. ¿Cómo podemos saber si el cristianismo bíblico o una práctica de cristianismo bíblico es la religión verdadera? Aquí vamos a utilizar un esquema propuesto por Abraham Kuyper, que fue un teólogo holandés del siglo XIX y principios del siglo XX, que nos ayude. Hay 4 preguntas para identificar al cristianismo bíblico verdadero, es decir, la infraestructura, la cosmovisión del cristianismo. Primero, ¿existe para la gloria de Dios o el beneficio del hombre? Segundo, ¿opera directamente o por intermediación humana? Tercero, ¿puede permanecer parcial en su manifestación en la vida de una persona o debe abrazar la totalidad de nuestro ser y existencia? Cuarto, ¿ese cristianismo que estamos evaluando percibe la vida presente como normal o anormal? Esto es, ¿asume un propósito de salvación o simplemente de mejora moral? La respuesta que demos a estas preguntas definen el perfil de la cosmovisión cristiana que una persona tenga. ¿Cuáles son las respuestas a esas preguntas? Primero, un cristianismo que sea bíblico y genuino existe para la gloria de Dios y no egoísta para el beneficio del hombre. Segundo, ese cristianismo, esa práctica, debe operar directamente o por intermediación humana o institucional de la iglesia. No, el cristianismo bíblico genuino opera directamente desde el corazón, no a través de intermediación humana de líderes religiosos. El Espíritu Santo trabaja directamente en el corazón del creyente. En tercer lugar, el cristianismo bíblico auténtico puede permanecer parcial en su manifestación o debe abrazar la totalidad de nuestro ser y existencia. Es decir, podemos ser verdaderos cristianos y ser cristianos nada más los domingos y los miércoles por la noche y el resto del tiempo actuar como personas seculares en la sociedad. Bíblicamente no puede ser parcial, corriendo paralelo a nuestra vida diaria, sino que un cristianismo bíblico, una adhesión a Jesucristo, tiene que ocupar toda nuestra existencia. Un cristianismo parcial no es cristianismo, es una distorsión, es una parodia, es una expresión de rebeldía y apostasía, no del cristianismo descrito y reclamado por el Señor en la Escritura. Finalmente, ¿cómo ve la existencia
la vida presente, un cristianismo bíblico auténtico, como normal o anormal. El propósito de un cristianismo bíblico debe ser de salvación. Esto es, entiende que el pecado es una anormalidad dentro de la creación y por lo tanto que el propósito de Dios es producir un nuevo ser humano restaurado mediante el nuevo nacimiento a una condición original, normal, sin pecado de la creación. Estas 4 preguntas nos sirven como evaluación para nosotros entender el perfil de la práctica de nuestra fe o cristianismo y evaluar entonces los puntos de partida conceptuales que le dan forma a nuestro cristianismo. Si ese cristianismo se caracteriza por las características que hemos descrito aquí, entonces es consistente con la revelación bíblica y está dando indicaciones de haber asimilado o encarnado la cosmovisión de la revelación bíblica. O sea, el cristianismo no es en sí una religión, sino un sistema general de vida. Es la expresión de toda una cosmovisión revelada por Dios a través de las Sagradas Escrituras. Según Agustín de Hipona, la cultura de una nación no es el reflejo de su raza, política, idioma o la herencia, sino más bien el producto del credo de un pueblo. En otras palabras, la cultura es la manifestación temporal de la fe de una nación. La cultura de una nación es la expresión en términos temporales, visuales, sonoros, físicos, relacionales, de algo intangible que es la convicción, creencia o fe de un pueblo. Es decir, que haciendo una evaluación de la cultura de nuestras naciones, nosotros podemos describir la fe y el Dios o dioses a quienes las personas de nuestras naciones verdaderamente adoren, aunque digan en la superficie que son cristianos o que se afilian a las tradiciones históricas del cristianismo. Entonces, la estructura básica de la personalidad humana son sus creencias a nivel del corazón. Eso produce una estructura mental, su cosmovisión, que se expresa en el estilo de vida de la gente o la cultura de la gente. Ahora, ¿cuáles son las condiciones requeridas para las diferentes cosmovisiones que existen? Como por ejemplo el paganismo, el islamismo, el catolicismo romano, el modernismo o humanismo secular o el cristianismo bíblico reformado. Cada cosmovisión principal que ha definido culturas a través de la historia humana tiene diferentes características. Y esas características requieren, en primer lugar, que a partir de un principio especial se defina una visión particular para 3 relaciones fundamentales de la vida humana. La relación con Dios, la relación de los humanos con Dios, la relación entre los seres humanos y la relación entre los humanos y la creación natural. La definición que se le dé a estas 3 relaciones fundamentales define el perfil de la cosmovisión de una cultura o la cosmovisión bíblica de un aspecto o práctica de cristianismo en particular. Es decir, qué tan bíblico es un cristianismo y qué tan arraigado en la cosmovisión de la escritura es una práctica específica de cristianismo. Entonces, el principio especial del cristianismo
es que Dios creó todas las cosas para sí mismo, por lo tanto las gobierna soberanamente, como vimos en Colosenses. Dios creó todas las cosas y por lo tanto, de manera justa, le corresponde el gobierno soberano de todas las cosas que Él ha creado. Entonces, en términos de la creación de la relación con Dios, la cosmovisión bíblica propone que Dios es soberano, es creador y soberano sobre todas las cosas y las criaturas. Que tiene autoridad sobre todas las criaturas y las criaturas son dependientes del creador. Profe Luis, se te muteó el micrófono. Y ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora está bien. Hacía unos Okay. 10 segundos se te muteó. Bien, entonces en primer lugar, que Dios es soberano, que Dios es salvador de su creación. Parece que se detuvo el share. Voy a otra vez a compartir pantalla para ver si me continúa. Bueno, parece que hay problema con el compartir pantalla. Déjame ver si haciéndolo. Ya, permítame, vamos a ver qué pasó. Sí. Porque parece que a Angelo también se le cayó el internet porque no está. A ver. Sí, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ah, Sí, ok. porque si el host tal vez no está dominando el proceso. No, acá parece todo normal. Pablo, ¿tienes ahí algo? No, está bien. Intentemos otra vez, profe. Sí. Estoy No. tratando. Ok. Ya. Listo. Sí. O sea que la escritura enseña que Dios como Salvador promueve el compañerismo directo e inmediato entre el pecador y su persona eterna a través del Espíritu Santo. Dios es soberano, Dios es salvador. Esa es la plataforma de la cosmovisión bíblica en términos de la relación con Dios. La relación entre los seres humanos, la cosmovisión bíblica plantea principios fundamentales para la relación entre los seres humanos. Primero, todos los seres humanos somos especiales. Cada ser humano tiene un valor intrínseco por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Todos los humanos somos iguales en dignidad. Somos iguales delante de Dios y por lo tanto tenemos que serlo delante de los gobernantes. Ese es el principio fundamental de la cosmovisión bíblica en términos de las relaciones sociales y respecto de la autoridad. En tercer lugar, todos los humanos tenemos derecho de ser libres. Todos los hombres, ricos o pobres, débiles o fuertes, limitados o talentosos, por ser pecadores perdidos, no tienen el derecho de señorear un humano sobre otro. La cosmovisión bíblica plantea que en términos de las relaciones entre las personas no hay derecho de que un humano sea el señor o amo de otro humano. Todo humano es libre en su conciencia y depende últimamente nada más de Dios y se somete a las autoridades y a las personas en autoridad debido a la obediencia a Dios y mientras esa autoridad sea legítima. Todos los humanos en autoridad están obligados a rendir cuentas. Las autoridades humanas administran una autoridad que no les es propia, sino delegada por Dios. Una cosmovisión bíblica correcta nos enseña que las personas en autoridad, en la familia, en la iglesia, en el gobierno civil, en la empresa y en todas las estructuras,
administran una autoridad que procede de parte de Dios, que no les es propia y que la sustentan legítimamente mientras cumpla los propósitos para los cuales Dios se la delegó. Y en ningún caso incluye el dominar y señorear sobre otros seres humanos como una prerrogativa. Dios a ningún humano le ha dado la prerrogativa de ser amo de otros seres humanos. La relación de los humanos con el medio, con el mundo natural, con la creación. El mal no domina en la creación. En toda la creación, la maldición de la caída es restringida por la gracia común de Dios. La maldad en el mundo no está funcionando de su cuenta sin restricción por parte del Creador. El Creador ha impuesto restricción en la maldad de los humanos y en la maldad de la creación a través de su gracia común. El principio de la cosmovisión bíblica en términos de la relación de los humanos con el medio ambiente es que cada aspecto de la creación tiene un orden, una estructura interna, como por ejemplo el arte. El arte definido por Dios a través de su palabra tiene un orden, una estructura interna. Cada aspecto de la creación debe ser honrado en su independencia creacional. Eso quiere decir que hay principios para la estética y la belleza, la armonía de proporciones en cada aspecto de la creación, en la imagen visual, en los sonidos, en los movimientos del cuerpo y la coreografía, en todas las expresiones para manifestar belleza. Hay principios creacionales de Dios que conforman, vamos a decir así, los elementos que deben ser suplidos mediante la técnica del arte para producir la obra artística que refleja la gloria de Dios de una manera subliminal e intuitiva, no necesariamente explícita. Los seres humanos, en tercer lugar, en términos de la relación con el medio ambiente natural, los seres humanos tenemos que descubrir los tesoros de la creación en cada ámbito o dominio. Es una obligación del artista cristiano descubrir los principios que Dios ha establecido, por ejemplo, en el arte de la música, en el arte de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la danza, etcétera. No solamente las artes que tradicionalmente se le llaman bellas artes, sino también las artes aplicadas como el diseño industrial. Toda la vida en general de los humanos debe ser ennoblecida por medio del trabajo de arte, de la belleza, aún para los instrumentos funcionales como los automóviles, computadoras, etcétera, que los humanos utilizan. Es decir, debemos desarrollar las potencialidades escondidas por Dios mismo, tanto en la naturaleza como en la estructura de la vida social de los humanos. Entonces, rápidamente, vamos a ver una propuesta de contenido conceptual, doctrinal, de una cosmovisión bíblica bien desarrollada. Vamos a pasar la diferencia entre las diferentes tradiciones de cosmovisión cristiana para entrar a las implicaciones de creer en Cristo como Señor y Salvador, es decir, de ser un cristiano. Tiene implicaciones de asumir la cosmovisión del reino de Dios. El que de todo corazón cree en Jesús como el Hijo de Dios, por este mismo hecho se está obligando a creer en muchas otras cosas. Está obligado a creer primero que en la existencia de un Dios personal, ético, que se revela a sí mismo. Eso quiere decir que el cristianismo es un sistema monoteístico.
En segundo lugar, se está comprometiendo a creer en la creación del mundo por parte de Dios, su presencia inmanente en el mundo, su trascendencia sobre el mismo y su gobierno santo y sabio. En tercer lugar, el que confiesa a Cristo como Salvador se está comprometiendo a creer en la naturaleza espiritual y la dignidad del ser humano, quien ha sido creado a la imagen divina. En cuarto lugar, el que profesa a Jesucristo como Salvador está obligado a creer en la presencia del pecado y del desorden en el mundo como algo que no pertenece a la estructura de la creación ni es inherente a ella. Es decir, Dios creó inicialmente una creación donde el pecado no forma parte de ella, sino que es una contribución, un anexo de la criatura, como un parásito que deforma el funcionamiento de la creación, pero no altera estructuralmente la creación misma. En quinto lugar, una persona que confiesa a Jesucristo como Salvador está obligado a creer en la autorrevelación histórica de Dios a los patriarcas y a través de la historia de la nación de Israel, con un propósito de gracia para la salvación del mundo, centrada en Jesucristo su Hijo, la nueva cabeza de la humanidad. Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, Jesucristo es el postrer Adán, el humano paradigmático, el humano de la nueva creación, a la cual todo el que crea en él es transferido y conformado. En sexto lugar, el que profesa a Cristo como Salvador se está comprometiendo a creer que Jesucristo no era un mero hombre, sino el eterno Hijo de Dios, una persona verdaderamente divina que en la plenitud de los tiempos tomó sobre sí nuestra humanidad. En séptimo lugar, el que cree en Jesucristo y lo confiesa, se está obligando a creer en la redención del mundo por medio del gran acto de la expiación. Esto es, la muerte sustitutoria de Cristo a nuestro favor. En octavo lugar, está obligado a creer que el objetivo histórico de la obra de Cristo fue el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, el cual incluye no solo la salvación espiritual de los individuos, sino un nuevo orden para la sociedad. Es decir, la salvación en Cristo tiene que producir necesariamente una transformación cultural en la vida de las personas que profesan la fe y en sus niveles de influencia, la cual en su conjunto producen la introducción de una innovación de prácticas culturales dentro de esa sociedad. Y en noveno lugar, el que dice que cree en Cristo de todo corazón está comprometiéndose debido a las Escrituras a creer que la historia humana tiene una meta y que el orden de cosas presente terminará con la aparición del Hijo del Hombre para juicio, la resurrección de los muertos y la separación final de los justos y los impíos. Esto define en estos 9 puntos, según el teólogo James Orr, el perfil, el contorno de lo que es conceptualmente, doctrinalmente, una cosmovisión bíblica. Podemos verlo como un polígono de 9 lados, donde cada una de estas verdades conforman ese polígono. Conceptualmente diríamos que una cosmovisión bíblica completa, 100%, sería un círculo, no un polígono. Porque cada aspecto de la revelación bíblica tendría un elemento de contribución a la formación de esa cosmovisión. Pero las esenciales, los contenidos doctrinales esenciales que tienen que estar profundamente arraigados como convicciones en nuestro corazón para nosotros tener una cosmovisión bíblica,
James Orr nos lo presenta que son estos. A partir de nuestro estudio de las Escrituras, tenemos que lograr un conocimiento profundo de cada uno de estos componentes para que entonces nuestro corazón haya sido edificado en una visión del mundo que nos permita interpretar la realidad y producir obras artísticas que verdaderamente transmiten la cosmovisión del reino de Dios. La cosmovisión bíblica nos proporciona el orden de Dios para cada aspecto de la vida humana. Y aquí debemos hacer una distinción conceptual entre lo que son las leyes naturales y las normas sociales. La voluntad de Dios no se realiza de igual manera en el mundo natural que en el mundo social. Hay dos maneras mediante las que Dios impone su ley en el cosmos. Dos maneras en las que su voluntad es hecha en la tierra como en el cielo. Él lo hace directamente, es decir, sin mediación mediante las leyes naturales, o indirectamente a través del involucramiento de la responsabilidad humana. Esas son las dos maneras como la voluntad de Dios se cumple en el mundo. Directamente mediante las leyes naturales, indirectamente mediante la responsabilidad humana. En otras palabras, el gobierno de Dios es inmediato en el ámbito no humano de la creación, pero es mediato en la cultura y en la sociedad. Correspondiendo con estas dos maneras de gobernar, hay dos tipos de leyes de Dios para la creación: las leyes naturales y las normas sociales. Todas las cosas y todos los seres que existen, exceptuando a Dios, son creados. Todos los ámbitos de la vida humana pertenecen al orden de la creación. Las ordenanzas de Dios, las normas culturales, se extienden a las estructuras de la sociedad, al mundo del arte, de los negocios, del comercio. Toda la civilización humana está normada por Dios. No es arbitraria ni es para que los humanos escojan de qué manera debe funcionar la sociedad, sino realizar los principios de sabiduría que Dios ha revelado en su palabra. Por ejemplo, tenemos en la Escritura sobre el matrimonio, sobre el gobierno civil, cada aspecto de la vida social y cultural. En cada aspecto encontramos límites, formas apropiadas, estándares, criterios, formas correctas o formas incorrectas de hacer las cosas. Por ejemplo, hay diferencias creacionales entre un negocio y una escuela. No es lo mismo. Dios ha creado principios para el buen funcionamiento efectivo de un negocio y el buen funcionamiento efectivo de una familia. Eso no quiere decir que un colegio privado no pueda funcionar como un negocio, pero primariamente es una institución educativa, no es una institución para generar utilidades económicas. Eso nos lleva a los conceptos esenciales de estructura y dirección para poder entender cómo se aplica la cosmovisión bíblica en una esfera, por ejemplo, como el arte. Estructura significa que la ley creacional, la ley que Dios utilizó para crear esa área en particular de la creación, sea el arte, la música, la pintura, la escultura, la danza, etcétera. Esa ley creacional que Dios le puso es lo que hace y diferencia a que algo, una obra, sea una obra de pintura, de escultura o de arquitectura. Tiene una sustancia diferente creada por Dios. Cualquier cosa creada puede ser dirigida, entonces, en la dirección de la obediencia o de la desobediencia a Dios. No es algo estructural en la creación de la música, por ejemplo, que haya una música en obediencia o en desobediencia. Eso lo aportan los humanos. Dios creó la música. Los humanos rebeldes producen música en desobediencia a Dios. Los humanos obedientes deberíamos producir, los que tienen talento musical, música en obediencia a Dios. Es decir, es la misma estructura de la música en la creación,
pero utilizada o en la obediencia o en la desobediencia. Esas son dos direcciones opuestas de uso de la misma estructura. Dirección significa la tensión en algo creado entre la perversión de la caída debido al pecado y la restauración en Jesucristo. Esta doble dirección, es decir, o en obediencia o en desobediencia, aplica no solo a los seres humanos individuales, sino también a fenómenos culturales como la tecnología, el arte, la educación. A instituciones sociales como los sindicatos, escuelas, corporaciones, así como también a funciones humanas como las emociones, la sexualidad y la racionalidad. Es decir, en cada aspecto de la creación tenemos estructura dada por Dios y una dirección o uso de esa estructura en dirección de la obediencia o en dirección de la desobediencia. Por eso, toda la creación permanece sujeta al Creador. Dios es fiel a su creación a pesar de los estragos del pecado en ella. Por esto, un ser humano, aunque sea pecador, todavía es un ser humano, no un animal. Una escuela humanista rebelde a Dios es todavía una escuela. Una relación rota es todavía una relación. Un razonamiento confuso es un razonamiento. En cada caso de los citados anteriormente, algo de la estructura de la creación, en el caso del ser humano, la escuela, la relación o el razonamiento, permanece siendo creacional a pesar de ser utilizado en la dirección de la desobediencia. Proverbios 25:2 nos dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y Francis Bacon, hablando o interpretando, reflexionando sobre este proverbio, nos dice: el rey Salomón, a pesar de que fue sobresaliente en la gloria de tener tesoros, edificios magníficos, embarcaciones, navegación, servicio, atención, fama, renombre y cosas similares, no pretendió tener ninguna de estas glorias, sino la gloria de la adquisición de la verdad. Porque así lo dijo expresamente: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del ser humano o del rey es escudriñarlo. Como si de la manera inocente que juegan los niños, la divina majestad tomara placer en esconder sus obras para que los humanos las encontráramos. Como si los humanos, los reyes de la creación, no pudieran tener un mayor honor que ser los compañeros de Dios en este juego. Un artista cristiano es un compañero de Dios en el juego de expresar belleza y armonía de proporciones en todas las dimensiones de la creación para el honor y la gloria de su creador. Y recordamos la meta que la Escritura nos propone para toda actividad humana, incluyendo el arte. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La gloria de Jehová ya está en la creación y el artista cristiano tiene que producir obras de calidad, no religiosas y explícitas del cristianismo, sino expresiones de la belleza de la persona de Jehová a través de cualquier técnica artística que escoja expresar. A Dios solamente sea la gloria.